ni con este gobierno ni con gobiernos anteriores. Ahora, al no tener compromisos, nosotros estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Sin embargo, con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Saludos, miren, al principio del gobierno de Luis Abinader yo decía que él había cometido un error muy grande, muy infantil, que él había dejado, decía yo que en varios videos decía que dentro de los errores que cometió Luis Abinader era haber dejado muchos de los funcionarios del pasado gobierno en sitios claves y que esto le podía traer problemas. También yo decía que el hecho de él estar visitando y buscando consenso y buscando alianza y buscando estratégicamente alianzas con estos gobiernos corruptos como el de Hipólito, como el de Leonel, de Danilo, también podía traerle serios problemas. Y bueno, el problema está, Luis Abinader está metido en un problema bien difícil ahora porque él tiene que embarcar en una reforma fiscal que no es nada fácil, dentro de otras cosas. La semana pasada él hizo una locución a propósito del primer año de su gobierno y ahí él hablaba de los logros del PRM, de todo el desafío que significaba bregar con esta pandemia, con esta crisis económica, social, política que había generado la pandemia. Y él hablaba, enumeraba todo lo que había conseguido su gobierno, pero sobre todo lo que él quería conseguir a largo plazo. Y dentro de eso que él quería conseguir a futuro era la reforma a varias leyes, pero más que nada impulsar reformas a muchos temas importantes del país. Alrededor de 12 o 13 reformas él quería impulsar a la salud, a la educación, al transporte, entre otros, principalmente a la justicia. Y aquí está el tema más espinoso, el tema de la justicia. Ya él dio el primer paso con nombrar un ministerio público independiente como Miriam Germán, Jenny Berenice, Camacho, entre otros, y ya ustedes saben los resultados, pila de presos que hay del gobierno pasado y del mismo de este gobierno también. Pero bueno, él decía que él buscaba el consenso de la clase política especialmente para lograr estas reformas. Y bueno, luego de su alocución, varios días después, Leonel Fernández, que Leonel es aliado de Abinader. Recuerden que él tuvo una alianza con el PRM por el asunto de la división con el PLD. Leonel, con su Fuerza del Pueblo, se unió al PRM y eso trajo como resultado, pues, luego de ganar el PRM, pues, la Fuerza del Pueblo tiene muchos de sus dirigentes, de sus funcionarios que están ocupando puestos clave. Pero bueno, Leonel Fernández hizo una contraalocución hablando de ese discurso
de Luis Abinader, y él magistralmente, porque saben que es muy inteligente, y él habló de todo lo que habló Abinader, él también lo enumeró con gráfica, con todo, pero él quería llegar a un punto, el último punto donde llegó, y el que enumeró Leonel Fernández fue el de la justicia del Ministerio Público. Y Leonel decía que él estaba de acuerdo con Abinader en la reforma que quería impulsar, pero que en la que no estaba de acuerdo era en la del Ministerio Público, porque él decía que ya incluso dentro de su gobierno se habían impulsado varias leyes que estaban ahí, hay varios artículos que según él en la Constitución que le dan independencia al Ministerio Público, y que con esos artículos son suficientes no solamente para nombrar el Ministerio Público, sino para darle los recursos y todo eso. Y eso era lo más importante que él quería hablar. Y bueno, ¿qué significa eso? Ese es el punto clave donde Leonel básicamente difiere de Luis Abinader, y ese es el que va a traer el problema. Como yo digo en el título, aquí Leonel Fernández puso una línea de Pizarro, y él marcó esa línea y se distancia ahí del PRM. Ahora, ¿por qué Leonel no quiere que se embarquen en una reforma a la Constitución, pero especialmente al Ministerio Público? Porque él dice que el Ministerio Público, hay ahí artículos en la Constitución donde se puede trabajar con esos artículos de manera independiente el Ministerio Público. Pero recuerden lo que ha pasado con Leonel Fernández. A muchos se le ha olvidado, pero déjenme decirles, uno de los sino de los presidentes que mucho daño le ha hecho a ese país se llama Leonel Fernández. Y a ustedes no se les puede olvidar todos los actos de corrupción que ocurrieron en su gobierno. Recuerden a Félix Bautista, recuerden a Víctor Díaz Rúa, a Diandino Peña, recuerden las torres donde fue un escándalo mayúsculo cuando hizo varias torres con dinero del pueblo y se las dio a los funcionarios, los tucanos, entre muchas otras cosas. Leonel tiene un prontuario tiene de actos delictivos que él sabe que en cualquier momento pueden llamarlo a capítulo, y entonces por eso él ha marcado línea con Luis Abinader. Señores, solo ese contrato de Leonel Fernández con la Barrick-Gold, recuerden que fue un contrato 97.3 de esa mina de oro dominicana. De cada $100, 97 era para la Barrick-Gold y solamente $3 para el Estado Dominicano. Pero aparte de eso, esos $3 los puso a pagarlo en tiempo indefinido. Imagínense ustedes, recuérdense el asunto del peaje Sombra de Samaná, entre tantos actos de corrupción que ha habido en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Quién, señores, ya está literalmente en campaña? Solo un año del gobierno de Luis Abinader, ya Leonel Fernández está en campaña y varios otros están haciendo campaña. Pero bueno, ¿qué es lo que significa que esto que Leonel quiere, de que no está de acuerdo con que se reforme la Constitución para blindar el Ministerio Público? Y fíjense que yo puse al principio de este video un fragmento de cuando él era candidato en el 96, donde él decía que estaba de acuerdo y que iba a impulsar que el Ministerio Público no fuera nombrado por el Poder Ejecutivo, por el presidente, porque él decía que eso no garantizaba una justicia. Entonces, en este momento, 20 años después, él ahora está de acuerdo y dice que no, que eso no es necesario, tener un Ministerio Público nombrado, reformar la Constitución, porque él dice que con los artículos que hay ya es suficiente. O sea, ¿qué es lo que busca Leonel Fernández? Simplemente él sabe que los actos de corrupción que pesan sobre su espalda en su gobierno, en cualquier momento también pueden ser llamados
y puede ir a la justicia con Miriam Germán, Jenny Camacho, entre otros. Él sabe que hay un problema serio, pero Leonel Fernández se está distanciando en ese caso, se está distanciando de Luis Abinader. Señores, Luis Abinader va a tener problemas con esto, nosotros ya lo hemos dicho, va a tener problemas serios, porque yo dudo mucho que un Danilo Medina, como ya yo he dicho anteriormente también, que tiene todos sus hermanos presos, tiene su seguridad, su agente de seguridad preso, él tiene su procurador preso y tiene a todo el mundo preso, vaya a colaborar con Abinader para hacer una reforma al Ministerio Público. Es muy difícil, señores. Leonel Fernández, además, fue quien vendió todas las empresas del país. Él fue el que privatizó todas las empresas del país, entre otras muchas cosas. Lo más grave de esto, con relación a Leonel Fernández, lo más grave de todo es que Leonel puede volver a ser presidente, señores. Así de sencillo. No lo duden. Abinader está metido en un lío que si él no se pone los pantalones y sabe jugar con esta pelota en esta cancha, fácilmente ni siquiera termine los 4 años, porque ya tiene un año, solo tiene un año, está metido en un fango muy difícil de salir. Así que vamos a ver lo que sigue pasando con Leonel Fernández, con Luis Abinader y esta reforma a la Constitución para que el Ministerio Público sea blindado y que no esté eso al antojo de cualquier presidente que llegue ahí. Vamos a ver lo que sigue pasando con esto. Un lío feo, señores. Como dicen, esto es un lío de apaga y vámonos, y que esto pica y se extiende. Vamos a seguir informando sobre esto y muchos otros problemas. Gracias por estar ahí de nuevo. Esto se llama Duro y Directo.